Voy a poner el cronómetro. Pues nada, muy buenas tardes. Le agradezco por la organización y por la posibilidad de hacer presentación. Esta presentación que es parte, es como un apéndice, digamos, es como un hijo o hija de la investigación central, ¿no? Lo que ha posibilitado la investigación o el corazón de la investigación que desarrollamos junto a Ana y Lucía. Pues a partir de la relación, trabajo en antropología médica, es de campo, antropología de la salud, ¿cierto? Y a partir de la vinculación y el desarrollo de la investigación en torno a experiencias, ese es el corazón, experiencias de población migrante en la relación con un hospital en Santiago de Chile, el Hospital San Juan de Dios, y bueno, las relaciones institucionales, los sesgos, en fin, múltiples cuestiones ahí de interés, es que emerge a partir, insisto, de la relación con la institución, el Hospital San Juan de Dios, la posibilidad de elaborar un proyecto que es desde el Hospital San Juan de Dios. En particular, mi trabajo de campo se desarrolla en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios, en la unidad de infectología. Ahí es donde desarrollo mi campo, mi terreno, ¿cierto? Ahí es donde establezco las entrevistas, tanto con pacientes como con personal clínico. Y es precisamente mis dos referentes clínicos que me invitan a postular, a formular un proyecto que tiene un interés muy especial, que es que hemos sabido entonces, a partir de la conversación que tenemos contigo, me dicen ellos, que los determinantes sociales tienen mucho valor, sin embargo, importancia y peso específico, sin embargo no lo estamos considerando. Sabemos, uno de ellos es salubrista, es decir, estudió salud pública, uno, Fernando, entiende la importancia de los determinantes sociales en salud, ¿no? Sin embargo, no sabe cómo operativizarlo, cómo hacerlo práctica, ¿no? Ese es el gran dilema de toda unidad clínica, ¿no? Cómo llevar a la práctica cotidiana los determinantes sociales en salud. Para un antropólogo, para una antropóloga es evidente, para un cientista social es evidente, no así para un clínico, ¿no? Porque el clínico está especializado en el padecer y evitar ese padecer o salir de ese padecer. Ese es su propósito, esa es su lógica. No es comprender el sujeto, es comprender el padecer y cómo hacer que ese padecer deje de serlo. Por tanto, el desafío era mayor, no tan solo en términos procedimentales, sino en términos epistémicos. Es decir, cómo hacer que esta conciencia logre hacer carne en esta unidad clínica, en infectología, en donde las relaciones, además, lo que portamos los sujetos, son fundamentalmente sociales, ¿no? Vinculantes con el mundo y mi padecer, ¿no? La unidad de infectología recoge a todas las, acoge a todas las poblaciones que viven con VIH, por ejemplo, o ITS, ¿no? Y particularmente el Hospital San Juan de Dios acoge a mucha población migrante. Más de la mitad está equiparado. Pero estamos en 51 actualmente. El 51% de la población que acoge la unidad de infectología es población no nacional, ¿sí? Y particularmente esa población ha sido venezolana. Por eso es mi foco de atención a la población venezolana. En fin, ese es el contexto. Y esa es la necesidad que tenía esta unidad. Y me dicen, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no nos ayudas a formular algo que nos permita operativizar, a hacerlos parte de nuestro cotidiano, estos determinantes? Entonces empezamos a pensar, ¿qué lograr? ¿Cómo podemos hacer partícipe estos componentes, los determinantes sociales en salud, en la atención cotidiana, en el flujo? ¿Qué tenían ellos en vista? Una encuesta de satisfacción usuaria en la unidad de infectología, ¿no? ¿Qué dicen los usuarios? Perciben una atención que no siempre considera su contexto social y cultural. Esto es encuesta de ellos, no es mi encuesta o mi instrumento. Es un instrumento que ellos manejan, que no siempre considera su contexto social y cultural. Expresan la necesidad de un trato más cercano, menos estandarizados y sensibles a sus trayectorias de vida. Insisto, eso lo dice una encuesta que ellos aplican. Aquí está ha aumentado de 47 a 51 ahora. Por tanto, formulamos un proyecto, ¿sí? Un proyecto que juega o se concursa a un fondo interno del Hospital San Juan de Dios. Tenía por propósito esta investigación desarrollar un prototipo de apoyo clínico que registre los determinantes sociales y culturales como primer momento, luego integre
lea o integre o haga partícipe la evidencia científica o relacione la evidencia científica con estos determinantes específicos para cada paciente y entregue recomendaciones automatizadas, es decir, a tiempo real. Objetivos específicos, 4 al menos: identificar estos datos, los determinantes, desarrollar estos módulos que mencioné en el general, validación del entorno clínico y a su vez la evaluación de impacto, ¿no? Un proyecto clásico, típico de creación de un producto a objeto de una solicitud en concreto, ¿no? Lo que, a partir de la reflexión que logramos sostener, digamos, con el director de la unidad o directora de la unidad de infectología, más la encargada matrona enfermera, más el director de farmacología de esta unidad, es que pensamos en esto, ¿no? Este desarrollo de una plataforma, un sistema informático, nuevamente los algoritmos presentes, digamos, nuestros vínculos con el mundo de la realidad digital, una plataforma clínica que incorpore la inteligencia artificial, que haga leer que incorpore a su manejo de datos, digamos, estas variables socioculturales, y que haga una lectura de cruce, ¿no? Complementaria, ¿no? De una lectura integral, ¿no? En perspectiva interseccional. ¿A qué le pedimos que haga o que recoge evidencia en estas bases clásicas? Scopus, WOS, Dynames Plus, Medline, Cielo. Los datos que ingresan a la plataforma son anonimizados, y la implementación, como ya he mencionado, se ha de hacer en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. ¿Qué realizamos para efecto de ello? Un levantamiento, 4 fases: un levantamiento y sistematización de los determinantes sociales en salud. Entraré en detalle en cada uno de estos 4 puntos: el desarrollo del prototipo, la validación y el pilotaje. Actualmente estamos en la fase 4, en el pilotaje a tiempo real de todo lo realizado. La fase 1 es la que nos demandó mayor tiempo, ¿no? Definir cuáles son los determinantes socioculturales que pesan en la población, que tienen relevancia en la población paciente de la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Para ello, tenemos aquí una gráfica, ¿cierto? Este es un universo de determinantes sociales en salud, ¿no? Todo lo que no es eminentemente o estrictamente clínico está aquí. Es decir, gran parte de la salud está fuera de lo eminentemente clínico. Y gran parte de la salud no lo abordamos. La entidad clínica no lo aborda, porque no sabe cómo, no lo ha operativizado, sino lo hace partícipe de sus decisiones cotidianas. ¿Sí? Es la gran dificultad de las ciencias médicas, hacer partícipe los componentes socioculturales en las decisiones de orden clínico, ¿no? Todo este universo entonces lo llevamos a una estrategia metodológica. ¿Cómo de este universo, cuáles son o cuáles tienen relevancia e importancia para esta comunidad en específico, la unidad de infectología? Desarrollamos un enfoque cualitativo, técnicas de producción de datos asociados a grupos focales y entrevistas en caso cuando ello no era posible. Las entrevistas o los grupos focales fueron realizados de manera presencial y virtual entre julio y agosto del año pasado. Los componentes de la pauta: experiencia de la atención, determinantes socioculturales, propuestas de datos que surgieran y que no nos eran visibles a nosotros para efectos de llevar a la ficha de atención, y las condiciones y recomendaciones para la recolección de esta información. Cómo incorporar esa información que no está dentro de la ficha. La información fue analizada con el software Atlas T. Estos fueron apoyos que creamos para efectos de los grupos focales, las entrevistas, ¿no? Una lámina que nos explicara cuáles son o qué son los determinantes en términos muy... Esto es para el usuario, para el entrevistado, ¿cierto? Para el integrante del grupo focal, digamos, ¿no? El bingo de llegada es un movilizador de palabras, digamos, ¿no? Jugábamos a quién ha usado telemedicina en el último año, Entonces, era un juego para movilizar palabras y entrar en ritmo, y luego ya le explicábamos o daba cuenta de qué son los determinantes sociales en salud. No es un concepto que venga con nosotros, digamos. Es necesario entregar algunas líneas en torno de la discusión que tendremos, ¿cierto? Estructurales, intermedios del sistema de salud propiamente tal, y culturales. Esta es la estructura clásica de los determinantes según OMS. Los resultados en estos 5 componentes: la caracterización de la muestra, determinantes estructurales, intermedios
e interacción, y finalmente cómo eso lo hicimos parte de la nueva ficha de atención o de inscripción o de registro de datos del paciente. Respecto de la caracterización, lo que mencionaba brevemente respecto de la población migrante, un número importante de población migrante, no es el número de población migrante entrevistada, digamos, ¿no? No es la población que se atiende en la unidad, en este caso, mayoritariamente masculina, también la unidad de infectología es mayoritariamente masculina en términos de atención. Las edades y la comuna de residencia o unidades geográficas o barrios dentro de la región metropolitana o Gran Santiago. Los determinantes estructurales que pesan fundamentalmente en el contexto sociopolítico y económico, la migración, particularmente en esta unidad, voy a explicar una motivación específica que apareció muchísimo en las conversaciones sobre por qué migrar a Chile de alguien que vive con VIH y SIDA, porque efectivamente Chile garantiza una atención gratuita y universal a VIH-SIDA. También una atención gratuita y universal, a eso se le llama gestión, el programa para la atención gratuita y universal de una serie de patologías o padeceres, digamos, ¿no? Hay una motivación importantísima en la población migrante que hemos denominado migración sanitaria, que migra a Chile para acceder a salud, ¿no? Garantizada, ¿no? Universal y gratuita, y que no consulta al momento de ingreso, origen o estatus migratorio. Es ahí que, por ejemplo, una mujer señalaba, mi médico tratante en Venezuela, en este caso una mujer venezolana, me dijo que migrara y que fuera al país, que fuera a Chile en particular, porque allí se iba a garantizar el tratamiento. Llevaba 3 años sin tratamiento ella, ¿no? Aquella mujer que migró a Chile que entrevistamos. Componentes de orden socioeconómico, trabajo, particularmente respecto a las personas trans, hay un uso inadecuado del nombre social, la percepción de un trato diferenciado según educación y edad, la pertenencia étnica también es una consideración, particularmente en nuestras sociedades latinoamericanas, digamos, de atención diferenciada, ¿no? Se es parte o no se es parte de una unidad étnica o una comunidad étnica. Respecto de los determinantes intermedios, que son de orden material, conductual y psicosocial, el transporte es un componente importante, cuán lejano y si tengo acceso a transporte para acceder a la institución, cuánto me demoro, el lugar donde vivo, las condiciones de vida eran relevantes también, los factores conductuales, si se realiza o no actividad física, alimentación, consumo de sustancias, en fin, factores psicosociales, cuándo y cómo llevó el diagnóstico, qué consecuencias tuvo saber el diagnóstico, apoyo psicológico, en fin. Todos estos componentes, créanme, no estaban en la ficha. No estaban en la ficha de atención. Al momento de incorporar, de tocar la puerta de la unidad de infectología, un paciente no se le consultaba sobre esto, ¿no? Imagínense la importancia que tiene y que reviste para efectos de tratamiento, pero no se consultaba. No se consultaba por la unidad, porque bien saben que, en particular en Chile, todo el componente social, digamos, socioeconómico, es consultado por otra unidad, la unidad socioeconómica, digamos, la trabajadora social, digamos, registra esos datos, no el médico o la clínica o la unidad clínica. Nosotros lo que hacemos es meterlo en la unidad clínica, ¿no? Levantarlo desde la unidad clínica. Factores de carácter psicosocial, experiencia de discriminación, estigma, muy importante en razón de lo que se atiende aquí, ITS, VIH, SIDA. Mujeres, migrantes, población indígena, eran 3 realidades que sufrían particularmente un estigma asociado a VIH y SIDA. Determinantes intermedios, el acceso o no a redes sociales, el apoyo familiar, quién sabe de esta información o lo vives solo, la participación o no participación en redes, en organizaciones, las creencias, tan importante si se adscribe a una espiritualidad o región específica. Finalmente, la interacción con el sistema, accesibilidad horaria, agendamiento por los tiempos de cada cual y los tiempos de un hospital a veces no calzan, entonces era importante consultarlo. Trato de infectología, trato de ventanilla, derivaciones, en fin. Finalmente, después de todos estos meses de levantamiento de información y sistematización de la misma, es que se incorporan estos componentes a la nueva ficha y ahora son consultados, ¿sí? Lo importante era eso, como un primer logro dentro de esta epopeya, digamos, de ir caminando dentro de un hospital tan
clínico en términos de esencia, ¿cierto? Tan de abordaje de la realidad sanitaria de un sujeto, es hacer incorporar en la ficha de atención de recepción del paciente estos componentes que son estrictamente sociales y culturales, ¿no? Insisto, se levanta, pero por otra unidad, ¿no? Trabajadoras sociales. Pero como conversábamos antes, esas dos unidades no conversan. Está la unidad de infectología por acá, la unidad de trabajo social por allá. La unidad de trabajo social le interesa sus condiciones del sujeto no sanitario, ¿sí? Tienes casa, no tienes casa, en fin. Y acá a infectología le interesan las condiciones clínicas. Lo que hacemos nosotros es colisionar o integrar ambos componentes porque así hay que leer, desde nuestra perspectiva, la trayectoria sanitaria del sujeto, digamos, para acceder a qué? A garantizar una atención equitativa. ¿Qué logramos primero entonces? Una ficha. Eso fue el primer logro, crear una ficha, una nueva ficha. Luego, con la ficha, teníamos que hacer lo siguiente, el siguiente paso, que era cómo, a partir de esta información, operativizamos. Si el gran desafío era operativizar, ya teníamos los componentes a operativizar, pero no hemos operativizado aún. Es decir, cómo lo incorporamos a la decisión clínica. Entonces, creamos un sistema. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una persona usuaria, ¿sí?, que se registra en la unidad de infectología y que se lleva por un sistema que se llama RC. El registro clínico electrónico ambulatorio. Esto es lo que existe hoy, ¿no? Que incluye un registro clínico, la anamnesis clásica, Epivigila, y a su vez este RCE se apoya en información de un sistema TrackCare y un sistema de previsión de salud, que a su vez tiene su propia base de datos. Bueno, eso es lo que existe hoy. Muy formal, muy clínico, muy de interés nacional, en tanto que esta información va al Ministerio de Salud, al MinSal. El Ministerio de Salud chilena, en tanto que concentra la información sanitaria, particularmente en las unidades de epidemiología. ¿Qué hacemos? Además de ello, porque no podemos dejar fuera esa información porque es relevante para el sistema, vamos a incorporar todos los componentes de la ficha, de la nueva ficha. Entonces, junto con registrar, se registra y se actualiza la nueva ficha con la información que ya he mencionado previamente, y se sube ahora se centraliza esa información, con esta información adicional, en esta plataforma RCE, porque, insisto, es relevante dado que informa al sistema central, al ministerio, ¿no? Informamos lo que el ministerio exige y además complementamos esta información, ¿sí? Esto es importante en términos de proyección de la investigación, porque puede ser que MinSal tenga interés de que estos componentes también valgan para ellos, ¿no? Pues es un primer momento de presentación. Pues luego, todo esto va siendo guardado en una base de datos de manera histórica, ¿no? Veremos luego que esto es posible editar y que hay una huella que queda en esa edición. Un sujeto que entra de un modo, sabemos que va cambiando sus componentes en la vida, podemos hacerle seguimiento a través de la vida. ¿Qué se consulta? ¿Qué va al módulo de consulta en evidencia? Los datos del paciente. No va el paciente, van los datos del paciente, ¿sí? La edad, la identidad sexogenérica, su profesión, si vive solo o no vive solo, su religión, su componente indígena o no, en fin, VIH, si tiene otras comorbilidades, en fin, ¿no? Eso va al modo de consulta. Es decir, es como un buscador, ¿cierto?, que busca en función de los datos que se incorporan. Los datos no son el sujeto, los datos son los datos. Por eso entra anonimizado. Y hay un resguardo ético de la información, ¿no? Consulta entonces al módulo de evidencia. La evidencia levanta información con Web Science. Aquí están las 4 bases fundamentales. ¿Por qué incorporamos Cielo? Por el registro de información de carácter latinoamericano, ¿no? A diferencia de Web Science o Scopus, que no registra mucha información latinoamericana, sí Cielo. Luego de que se hace una síntesis de evidencia, lo que se conoce como una síntesis de evidencia, módulo de síntesis de evidencia, que genera al menos 20 artículos, 15 artículos que son de valor respecto del caso, ¿cierto? El caso que no tiene un nombre, sino que tiene un conjunto de datos que son un caso. Se registra información, se sintetiza esa información, se entregan los reportes de síntesis de evidencia al médico tratante y un módulo de recomendaciones. Insisto, son recomendaciones que permite al profesional de salud leer aquellas sugerencias a partir de la evidencia científica y ajustar su decisión a este marco de evidencia, ¿sí?
que insisto, son evidencias que son consignadas en esta literatura universal científica, nuevamente, veridad, la verdad. ¿Dónde está la verdad, cierto? A propósito de la presentación de Beatriz, nosotros creemos que la verdad está en la evidencia, en la ciencia, y por tanto vamos en procura de ella. Y no es cualquier evidencia, es una evidencia que se ajusta a las condiciones del paciente, por tanto es medicina personalizada. Va en procura de los datos del paciente, de los datos que estructuran o que configuran a ese paciente. Es ahí entonces la arquitectura. Todo eso, no quiero entrar en detalle, pero requiere una ingeniería compleja, ¿no? Una ingeniería compleja de diseño, digamos, informático. Luego de ello, luego de haber parado este prototipo, lo que hicimos fue validar y capacitar al personal usuario, ¿no? Que va finalmente a ingresar el dato y va a leer esta información. Y en eso estuvimos durante los últimos meses, y actualmente estamos en la fase de pilotaje, vale decir a tiempo real. Todo esto lo hemos trabajado de manera ficticia, con dato real, pero con dato no actual, digamos, no a tiempo real, con dato real de ficha vieja, antigua, pero no a tiempo real, ¿sí? Entonces ahora llevamos 2 semanas piloteando este sistema, evaluando el sistema en términos de condiciones reales de atención clínica, los tiempos que demora, en fin, analizamos su desempeño, utilidad, adaptación al contexto. En esta unidad, insisto, atención ambulatoria en el contexto real e integración con prácticas reales, ¿no? Usabilidad, tiempo de uso y carga asistencial, pertinencia de las recomendaciones y recepción por parte de los profesionales. Estamos aplicando encuestas de satisfacción, además los usuarios, digamos, los clínicos, que son los médicos e infectólogos que atienden, pueden ahí entregar observaciones en el sistema o puntear, darle puntaje al sistema. Aquí está el sistema. Si nos da tiempo podemos verlo, pero creo que voy ahí justo de tiempo. El impacto esperado, pues atención más equitativa y contextualizada, para nosotros es muy importante la equidad, digamos, en la atención, que las consideraciones socioculturales del sujeto no queden fuera de la decisión, sino que sean partícipe central, sean parte importante de la decisión clínica. Eso no ocurre hoy por un estándar, por el estándar de atención clínica, ¿no? El estándar reza a ello. Ante una enfermedad, ve por ello y evita que esa enfermedad siga en ese cuerpo, digamos, ¿no? Pero ese cuerpo es un cuerpo social. Y ahí la importancia de la antropología en contextos clínicos, ¿no? Aumento de la confianza en los servicios de salud y continuidad de tratamiento es clave esto. Una de las consecuencias por no abordar estas consideraciones socioculturales era el abandono de tratamiento, con las consecuencias que ello tiene, ¿cierto? El abandono de tratamiento en VIH no es cualquier cosa. Optimización de tiempo clínico y decisiones fundamentadas en evidencia científica, y posicionamiento del Hospital San Juan de Dios como pionero en innovación con enfoque interseccional y tal. Respecto de la originalidad del proyecto, hay un componente de innovación conceptual, evidentemente, que reconfigura el diagnóstico, como ya mencionaba, en el diagnóstico clínico. Entendemos como un ensamblaje sociotécnico, ¿no? En términos de datos clínicos que están colisionando con algoritmos, en términos de este sistema digital, ¿cierto? Determinantes socioculturales, evidencia científica y prácticas y decisiones clínicas. Vale decir, la técnica, lo digital, lo humano, lo relacional, digamos, circunscrito, sintetizado en este sistema. Me parece muy interesante esa línea, no voy a abordarlo hoy día, en términos filosóficos, ¿no? En términos de una aproximación filosófica antropológica de cómo finalmente estamos reconfigurando el mundo en una relación entre multiespecies, interespecies, que ya sabemos, pero también intermáquinas, interhumanas o animales y vivas y máquinas, ¿no? Por otra parte, hay una innovación de orden metodológica, desarrollo un modelo para operacionalizar variables socioculturales, integrarlas en sistemas clínicos, traducir la evidencia cualitativa en datos estructurados para la toma de decisiones. Y finalmente hay una innovación de orden tecnológica que integra inteligencia artificial basada en evidencia, sistema de recuperación aumentada, una gran cantidad de datos y recomendaciones clínicas contextualizadas. Es sostenible dado que está inserto en un sistema, digamos. ¿Cómo darle proyección a este proyecto? Bueno, se le da proyección a partir de que se instala en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios, particularmente contar con el apoyo de quién más, de la unidad de desarrollo informático de este mismo hospital, ¿no? Entidad hospitalaria. La proyección, un primer componente es la consolidación de un equipo de trabajo muy interdisciplinario, social, de datos, digamos, de Big Data y de ingeniería en sí mismo,
Luego, ya la difusión de los mismos resultados en instancias como artículos científicos, digamos, darle la difusión y divulgación suficiente y necesaria. También el patentamiento de esta idea, tanto en términos de idea como en términos de prototipo. Y finalmente la formulación de ir robusteciendo este proyecto ya con fondos nacionales, ANIT, en este caso de investigación, u otros fondos que nos permitan darle aire, digamos, proyección e ir probando también el sistema en otros contextos. Escalabilidad lo hago a modo de consulta, sobre todo, y estas son las últimas láminas. Sabemos quiénes, ¿cierto? Todos estamos aquí en esta sala, hemos desarrollado, diseñado proyectos. El concepto de la escalabilidad es un concepto que siempre aparece en nosotros, ¿no? ¿Es escalable tu proyecto? ¿Es replicable tu proyecto? Pues sí, es escalable. Ahora, la replicabilidad, a partir cuando estaba escribiendo este PPT, ¿no? Dije, la escalabilidad, ¿es posible? Es posible. Ahora, quienes trabajamos en antropología aplicada, siempre nos encontramos con este dilema. Dado que el mundo es capitalista y respondemos a él, ¿no? Vivimos en un contexto de capital, ¿no? De dinámicas de capital, ¿estamos respondiendo asertivamente a las necesidades del capital o no cuando diseñamos una investigación aplicada? O que tiene un componente muy aplicado como este, indudablemente, ¿cierto? No es tan solo una emergencia teórica, antropológica que hay aquí que sustenta esta investigación, sino que responde a una necesidad muy concreta. ¿Esa necesidad que respondemos es a efecto de una necesidad del capital o no? Y en esos términos, si decimos que sí, y decimos que sí a su vez a la escalabilidad de la misma, le estamos dando aire y espacio al desarrollo y a una completud en términos de propuesta de capital, pues es la pregunta que me hice. Y digo, bueno, sí, esta pregunta o este concepto de lo escalable tiene que ser abordado. Esta noción requiere entonces una problematización crítica. Los sistemas de salud no son estructuras fijas, sino redes heterogéneas de actores, humanos, tecnológicos, institucionales. Cada implementación, por tanto, reconfigura la red misma. ¿Es escalable? Sí, sin embargo, requiere una traducción situada, ¿sí? Es decir, una replicación pura no es posible, que es lo que espera el capital. Una replicabilidad que limite los costos que implica esa reproducción o esa replicación, ¿no? Y es por eso entonces que digo que la salud debe entenderse como vida en movimiento, inscrita en trayectorias materiales, movilidad urbana, transporte, infraestructura hospitalaria, ritmos laborales. La salud no es la ausencia de padecimiento, es la vida misma en bienestar. Y la vida misma en bienestar implica sus contextos, no son sujetos aislados. La ciudad, por tanto, no es un contexto, es la condición activa de posibilidad de la salud y, por tanto, hacerse las preguntas sobre estas condiciones materiales de la existencia es fundamental para la salud. Todo eso queda fuera. Sí, estoy en la última lámina. La escalabilidad entonces es una ficción del capitalismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque busca expandir sin transformar y eliminar ficciones y diferencias. Bueno, ahí está la antropología, ¿no? Intentando responder esta pregunta de la replicabilidad o en este caso de la escalabilidad, sin que ello implique una réplica del capital. La vida social y biológica ocurre entonces en ensamblajes no escalables, contingentes locales y relacionales. La diversidad cultural, social y biológica emerge precisamente de lo que no puede ser estandarizado ni replicado completamente. Si la medicina aspira a la equidad, no puede limitarse entonces a escalar soluciones, sino que debe pretender habitar la complejidad de los ensamblajes en donde la vida ocurre, donde la salud ocurre, donde esta vida de bienestar ocurre. Allí donde la diversidad no es un problema a resolver, sino la condición misma de lo viviente. Muchas gracias.